tardes, soy la doctora Edna Rodríguez Linas. En la materia de algología, hoy vamos a empezar el tema que corresponde a la segunda unidad. La unidad 2 corresponde a la evaluación y la interpretación del dolor. Tenemos como 2.1 la entrevista inicial y 2.2 los objetivos para la evaluación. En la entrevista inicial debemos comprender sobre todo cómo se va a hacer esta entrevista, a quién va a ir dirigida y los datos más importantes que debe integrar esta entrevista inicial. Como objetivos para la evaluación debemos apegarnos a los objetivos que nos marca para que esta entrevista o la historia clínica sea útil, completa y que nos lleve a un diagnóstico adecuado. En la evaluación, recordemos que el dolor es un síntoma que expresa la persona o el paciente como algo desagradable, a veces tanto que se convierte en un enorme sufrimiento difícil de convivir con él. En la mayoría de las ocasiones, el síntoma, en este caso el dolor, saben que puede estar relacionado con una lesión o una enfermedad. No obstante, el dolor como síntoma que expresa el paciente puede ser muchas veces el resultado de un complejo proceso y a veces pudiera ser hasta elaborado por el propio paciente, porque recordemos que la percepción de cada paciente puede ser diferente. Por eso la evaluación es muy importante, en donde se debe discutir el dolor como síntoma o el dolor que percibe el paciente. El diagnóstico correcto debe preceder al tratamiento, ya que éste proporciona la base tanto para la atención individual del paciente como la adquisición de esa experiencia que se necesita para hacer una evaluación correcta, y los resultados del tratamiento también sean correctos de acuerdo a los síntomas y al diagnóstico que son más comunes con la presencia del dolor. Entre las técnicas disponibles para el especialista en el dolor, siempre va a ser la historia clínica y sigue siendo este instrumento, aparte de que es un instrumento médico legal, es el más importante a pesar de tener varios otros procedimientos que nosotros pudiéramos utilizar para facilitar la evaluación, y cuanto más se llegue al conocimiento y más experiencia se obtenga, será más fácil emitir un diagnóstico, ya que la historia clínica, quien adquiera esta experiencia a través del tiempo, la podrá hacer más completa cada día. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la historia clínica? Bueno, dijimos que la historia clínica es el instrumento más importante y que se sigue utilizando para realizar esta evaluación. Uno de los objetivos más importantes es la nominación de los factores que permiten el diagnóstico. Sabemos que algunos factores intervienen en la presencia de este síntoma y tenemos que darle valor para cuando se dirija esta historia clínica. El segundo objetivo sería el establecimiento de la comunicación con el paciente. Esta comunicación es muy importante porque la relación entre el médico-paciente hace que el vínculo de la confianza se dé y el paciente tenga como esa facilidad de relatarle al médico realmente qué es lo que acontece para cuando se le presenta el dolor, algún tipo de dolor. Ustedes saben que el dolor, lo habíamos dicho, aunque es un síntoma universal y por el que el paciente acude por primera vez a la consulta o es un síntoma más
universal en el sentido de que es el síntoma más frecuente, podemos saber que en el aspecto físico pudiera ser más fácil de estudiar, pero en el aspecto mental o emocional es un poquito más difícil de determinar. El objetivo referente a la evaluación de los tratamientos previos hay que indagar en el paciente si en diagnósticos anteriores también el dolor se presentó de la misma forma y qué tratamientos recibió, si fueron iguales o diferentes en cada evaluación o en cada reporte en la historia clínica. Eliminación de datos irrelevantes. Ese es un objetivo muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que en la historia clínica el familiar es el que a veces da los datos que complementan esa historia clínica y por lo tanto es más difícil que nosotros pudiéramos llegar a un diagnóstico más exacto. Cuando el paciente da los datos y es una manera directa o el interrogatorio es más directo, estos datos pudieran ser no tan irrelevantes, pudieran ser más relevantes, a diferencia de cuando nos da la información el familiar. Estos datos se tendrían que omitir en la historia clínica y entonces se tendría que volver a revisar para no es que se tomen en cuenta, pero sí tendrían como estar pendientes de ese tipo de datos porque a veces ya no coincide con el relato del paciente y con el relato del familiar. Otro objetivo, evaluación de la situación psicológica, legal, laboral y de incapacidad del paciente. Muchas veces esto dentro de la historia clínica es importante que se evalúe desde el momento en que el paciente entra por la puerta del consultorio o por la puerta del lugar en donde va a ser evaluado, en donde a veces físicamente traen ya datos o daños de haber padecido el dolor de mucho tiempo. En la simple manera de hablar, en la manera de vestirse, de dirigirse a nosotros, en la manera de sostener la mirada, son situaciones psicológicas que ya el paciente presenta y que no es necesario preguntarlas. Puede haber una situación legal de fondo, laboral, puede estar cursando con una depresión poslaboral o que el paciente haya tenido poco tiempo de haberse jubilado y pudiera entonces empezar con algún síntoma relevante al dolor y habría que ver la causa. O de incapacidad del paciente, si es un paciente muy joven y tuvo que incapacitarse por un accidente de trabajo en donde ya no tendrá la capacidad para trabajar, vamos a ver si este aspecto también le perjudicó de alguna manera al paciente y esté generando esta molestia. El otro objetivo es el reconocimiento de las señales de peligro que pueden impedir el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Muchas veces el paciente, cuando está al lado del familiar, a veces omiten información que aunque se hagan las preguntas correctas y dirigidas, muchas veces el paciente no puede decir nada si hay amenaza, intimidación o algún otro factor. El dolor ha sido definido por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que nosotros asociamos de modo primario con el daño tisular y o describimos en función de tal daño. El primer objetivo en este apartado es ganarse la confianza del paciente transmitiendo esa credibilidad en su padecimiento. Aunque nosotros sepamos que a lo mejor el origen del dolor sea psicológico o de origen emocional, nosotros debemos de creer en el paciente todo lo que nos diga, estipularlo en la historia clínica y bueno, al emitir el diagnóstico se puede poner lo que nosotros ya creemos o nuestro criterio. A veces se pueden presentar enfermos con fracasos terapéuticos que han recibido incomprensión o rechazo tanto de médicos como de su familia. Y eso también es importante preguntarlo o indagarlo mucho en la historia clínica, porque eso nos puede hacer que el diagnóstico no lo pueda confundir o podamos llegar a un diagnóstico erróneo.
¿Cuáles son los aspectos de la historia clínica? Al hacer la historia clínica de un paciente se deben tener en cuenta la técnica y la entrevista. El primer paso al hacer una historia clínica consiste en elegir entre una entrevista que sea cara a cara con el paciente, de frente, o si hubiera la dificultad de hacerlo de esta manera, realizar una lista de preguntas que ya vienen estandarizadas. Estas preguntas, como más adelantito vamos a ver, que pueden ser de incluso ordenadas. Saber cuáles son las preguntas adecuadas implica un exhaustivo conocimiento, es decir, que ustedes antes deben de saber preguntar y cómo dirigirse al paciente para obtener información. Recuerden que hay datos irrelevantes que nos pueden dar o podemos obtener y que eso al final no nos va a llegar a llevar a un buen diagnóstico. Sin embargo, hay formularios estándares que ya están escritos y que alguien inexperto o que se hace por primera vez en este tipo de pacientes pudiera completar de manera óptima la historia clínica, sobre todo en la parte de algología. Un aspecto muy importante que tiene que ver la historia clínica completa es que se pueda desarrollar una adecuada comunicación mutua y que sin duda puede ser un aliado en la parte terapéutica en el caso de nosotros, porque si no, de lo contrario, entonces el médico perdería la oportunidad de evaluar excelente al paciente, llegar a un buen diagnóstico y entonces el grado del sufrimiento podría ser mayor en el paciente porque entonces se sentiría incomprendido o en el caso incluso podría fracasar el tratamiento. La entrevista debe realizarse sin prisas, con todo el tiempo, el lugar adecuado para el paciente, para que en un contexto él sienta que hay esa privacidad, que solamente a él se le va a poner atención y que, bueno, la confianza con el médico va a ser adecuada para que podamos entender esta parte que siente el paciente. Si el paciente está capacitado para proporcionar una historia clínica adecuada, lo tiene que hacer y de hecho es lo ideal, mientras los miembros de la familia deben de ser excluidos siempre y cuando se pueda. Cuando no se pueda, entonces, bueno, tendremos que realizar una historia clínica de manera indirecta para que el familiar nos pudiera dar el informe. En un contexto del dolor agudo, el paciente suele sentir ansiedad. Muchas veces el paciente, si ya lleva mucho tiempo con este dolor, al rato le va a generar ansiedad y es uno de los síntomas que acompañarían a este dolor. Pero los síntomas son de corta duración y también cuando el dolor es de tipo agudo, la historia se vuelve también muy breve. ¿Por qué? Porque el sitio y la causa no están tan de manera prolongada y se puede llegar a terminar. En el caso del paciente con un dolor crónico, por ejemplo, la historia entonces se hace más compleja, puede durar más tiempo, el sitio de origen puede tener varios, así como también los mecanismos y la causa del dolor puede ser más inespecífica. El paciente pudiera estar confundido si es que también ya recibió tratamientos anteriores, pues el paciente entonces se pudiera sentir un poco con esta distorsión. Y aquí es donde viene que el paciente puede estar incluso más insatisfecho, aunque se haga una historia clínica adecuada. Preguntas sistémicas. Las preguntas sistémicas se deben de hacer de manera ordenada y generalmente algunos ejemplos o las preguntas siguen el siguiente orden. Puede ser dolencia principal,
En la dolencia principal, ¿cuál va a ser? Bueno, del síntoma principal que estamos hablando. Nos tenemos que enfocar al inicio o cómo empezó el síntoma, hacia dónde se dirige, cómo se distribuye en una manera de una distribución espacial. El paciente pueda sentir si hay algo en su entorno que le condicione este síntoma y en qué condiciones, su evolución, los factores que pueden provocar la aparición de este síntoma, si hay factores paliativos, es decir, si hay factores que ayuden o aliviar este síntoma o condiciones que pudieran favorecer la desaparición de este síntoma, si presenta algún tratamiento actual o llega a estar tomando algo para el síntoma original. Y los aspectos cuantitativos se refiere a cuántas veces se presenta esto, si tiene que ver con el número de veces, cuando se repite alguna situación, si la queja es en qué frecuencia, si es tal vez todos los días, todas horas, o en qué aspecto cuantitativo se presenta este síntoma. Los antecedentes personales es otro apartado en donde en estos antecedentes personales vamos a agregar los síntomas similares, la región similar, el tratamiento pasado, si esto estuvo en otro tiempo, si el dolor como se presenta hoy se presentó anteriormente, si fue en el mismo lugar, si dentro de estos antecedentes hay alguna cirugía, hubo algún traumatismo, si antes de aparecer el dolor, cómo era el estado de salud. Revisión de sistemas. La revisión de sistemas es otro apartado en donde incluimos dolor en cada sistema. ¿Qué pasa con los otros sistemas? ¿No hay molestia o se presenta algún dolor en relación a algún órgano? ¿Cómo es la salud en general de ese paciente? Si tiene alguna toxicomanía, si consume alguna droga, llámese tabaco, alcohol o algún fármaco en especial, sobre todo con las benzodiazepinas, ansiolíticos o algún fármaco que tenga que ver con la parte emocional o mental. Eso es muy importante indagar en los pacientes. Antecedentes familiares. Es importante preguntar los antecedentes familiares porque muchas veces hay gente que tiene o adquiere el dolor que ya vivió con alguien, algún familiar que tuvo que cuidar, algún familiar que se relacionó y que estuvo muy apegado y después, casualmente o característicamente, el familiar adquiere el mismo síntoma que padeció con su enfermo. Esto es muy importante preguntarlo. Familiares con algún dolor similar al que siente en ese momento o al que siente actualmente, familiares con un dolor de otro tipo o con enfermedades incapacitantes, con otras enfermedades indistintas o familiares fallecidos y ver las causas de muerte. Las preguntas directas podrían ser, ¿qué le pasa a usted? Eso es cuando ya estamos en el entorno y en la confianza del paciente. Dígame qué le pasa, qué siente, cuál es el problema que lo hace venir aquí. Y serían esas preguntas dirigidas. ¿Cómo comenzó el dolor? Entre la plática y las preguntas debemos de ser muy cautelosos para que el paciente no se sienta interrogado y de alguna manera podamos evitar o omitir un dato relevante. ¿Qué le ha sucedido desde que le comenzó a usted el dolor? Esta prueba cronológica incluye la diferenciación entre el dolor agudo y el dolor crónico. O sea, ya qué tiempo pasó, qué tiempo lleva, cómo es el dolor, nos los tiene que describir el paciente con sus propias palabras.
Conviene a veces comparar con algún otro dolor que le sea fácil recordar si es que ya lo padeció el paciente y comprender para el paciente cómo es el dolor. A lo mejor podríamos ponerle de ejemplo cómo fue el dolor en su parto o en el caso del varón que haya sufrido algún cólico renal, cómo fue su dolor o si tuvo alguna experiencia de alguna fractura, que describan cómo sintió aquel dolor aquella ocasión para que les sea más fácil ahora describir el dolor actual. ¿Tiene usted alguna otra enfermedad? ¿Qué tratamientos han intentado en el pasado para el dolor? ¿Ha recibido algo para el dolor? En el caso de fármacos que haya consumido el paciente, sobre todo los opioides, benzodiazepina, les decía, bloqueos neurales, y que a lo mejor el paciente nos puede decir, tomé ya muchos medicamentos, he recibido muchos tratamientos y no he sentido mejoría. Y a veces, muchas de las veces, el paciente deja de tomar o seguir el tratamiento establecido, más cuando los tratamientos son de larga duración. Es decir, si un paciente o un tratamiento tenía que haber sido de 2 meses o de 3, el paciente si no ve resultados en los primeros días o en las primeras semanas, lo dejan de tomar. Entonces, en realidad no sabemos si fue un fracaso terapéutico o el paciente dejó de tomar el medicamento. ¿Qué otros medicamentos está tomando actualmente? ¿Ha tenido alguna reacción alérgica? O explíqueme si llegó a dejar el medicamento, por qué razón, etcétera. Ahora, otra puede ser qué factores hacen que usted se sienta peor o mejor. ¿Qué repercusiones ha tenido ese dolor en su vida? ¿Interfiere con su vida social, con su trabajo o en sus relaciones personales? ¿Qué es lo que pasa cuando el dolor está ahí presente? Eso es importante porque si el dolor pudiera ser ya de origen mental, entonces habría que revelar lo que acontece cuando el paciente se pone mal. Procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que nos lleva a realizar esta evaluación? Una vez que tenemos la historia clínica, podemos valernos de algunos procedimientos para completarla. Establecer los requisitos o elementos esenciales que deberá contener mi historia clínica es en base a la normatividad mexicana e institucional. Si ustedes van a estar en un hospital, muchas de las historias clínicas, llevan un formato de acuerdo a la institución para la que estén o trabajen, y entonces deberemos apegarnos a la normatividad que se establece en México. Disponer de una herramienta técnico-administrativa también permite documentar la condición y la evolución del paciente. Muchas veces tenemos que tener el respaldo de cómo se hizo esta evaluación, ya sea que se anexen algún estudio complementario o simplemente se utilicen recursos para identificar cómo fue esa descripción de ese dolor. Ahora, les decía, la historia clínica, como se ha convertido en un documento médico legal, pues ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es importante que tengamos todos los registros, todos los aspectos y notas de evolución en una historia clínica. ¿Por qué? Porque va a ser el respaldo que nosotros tengamos para que determine la evolución o el diagnóstico de ese paciente. De acuerdo a la CONAMED, se investigó y se obtuvo que en algunas de las instituciones menciona que la cuarta parte de los expedientes de pacientes fueron quejas que fueron atendidas mediante esta institución porque no se establecía con la normatividad y el expediente pues no, a veces no tenía todo completo. Vamos a ver una de las
recursos o procedimientos que se pueden utilizar en este tipo de evaluación. La interpretación, ahí es donde venimos, ok, hacemos la parte de evaluación, hago mi historia clínica, hago mis preguntas dirigidas, realizo mi entrevista y bueno, ahora voy a ver si puedo valerme de algún recurso de medición, alguna escala que me permita respaldar mi evaluación y posteriormente la interpretación. Yo aquí les puse el ejemplo de la escala de Gibbons, en donde esta escala es para medir el dolor en los neonatos. Si se dan cuenta, los parámetros y los indicadores me señalan que son sobre todo de tipo conductual. El que duerma durante la hora precedente, yo tengo una evaluación de 0, de 1 y de 2. Observen la evaluación del número 0, en donde el signo conductual del tono global del niño o del neonato sería de tipo normal. El que duerma más de 10 minutos es un parámetro normal. El que el niño esté relajado y calmado va a ser normal y que todos esos indicadores me van a dar un número y una interpretación de 0. Mientras que nos vamos a la parte extrema, un llanto en donde el niño presenta un llanto vigoroso, que no se consuela pero con nada después de 2 minutos, que su tono pueda ser hipertónico o todo lo contrario, que pueda ser hipotónico o flácido, que su actividad motora de algún momento esté muy agitada y que su expresión facial del dolor sea muy marcado. Estos indicadores me puedan dar de 2, 2, 2, 2 y entonces estaría yo hablando de la presencia de un dolor intenso en el caso de los neonatos. Es la única manera que pudiera yo evaluarlo y esta escala es de mucho valor. Tengo ahorita otra escala más común para la valoración del dolor en pacientes pediátricos, es decir, en niños un poquito ya más grandes. Hablemos de los 3 años, en donde las mediciones conductuales siguen siendo los indicadores principales para medir el grado del dolor. Si se dan cuenta, escala más común para la valoración en pacientes pediátricos es la expresión facial, el comportamiento, el lenguaje y las piernas. Los brazos también. Los brazos, el número 1 no se toca la herida, en el caso número 2 sí se toca la herida. En la expresión facial tenemos una escala de 0 que el niño está alegre, un 1 que el niño se puede presentar preocupado o un número 2 que el niño está un poquito triste. El comportamiento, un número 1, si el niño está tranquilo, si está inmóvil ante el dolor, o un número 2, si el niño está agitado y rígido ante el dolor. En el lenguaje, el 0 no se queja, es un niño que pudiera ya hablar un poquito más fluido, a diferencia de los neonatos, y que en el número 1 tampoco se queja, pero no del dolor, sino habría que ver de cuál sería su molestia. El número 1 está en silencio, eso nos debe llamar la atención, y el número 2 no se queja del dolor y es cuando hay que estar más atentos. En el caso de la escala EVA, lo que decíamos en la clase pasada, es una escala de medición muy frecuente que se utiliza para medir el dolor. La valoración del llanto, aquí lo valoramos por cruces. Vean en un indicador en donde dice, continúa llorando en brazos de mamá durante la entrega de las indicaciones. Esto lo tenemos que evaluar y colocar en una historia clínica hasta de 3 cruces. Sin embargo, si hay un niño que llora o retira el reflejo de la zona estimulada, podremos darle una crucecita que nos dice que el llanto puede ser leve. En la imagen de las caritas, tengo la escala de las caritas o la escala de la visión análoga, en donde tengo caritas de colores, me ponen una numeración de 0 a 10, sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor severo, dolor muy severo, que es la carita ya en negro y ya más triste que el número 6, y la carita roja, que es un dolor ya muy máximo y que a lo mejor el niño no nos pudiera decir tengo el 10, pero sí nos podría señalar
o veríamos ya la expresión, ya de acuerdo a la experiencia que ustedes adquieran, ya nada más con la expresión facial sería suficiente para que ustedes valoren si ese niño tiene un 3, si ese niño tiene un 7 o si ese niño tiene un 10. La escala de Glasgow, todo el mundo lo conoce para valorar el grado de un traumatismo o de coma. Yo les voy a pedir que en esta escala ustedes la tengan en su libreta de notas y que el día de la clase podamos ver cuáles son los parámetros, que ustedes me digan cuáles son los parámetros para valorar y qué puntuación se le da. Tengo aquí otra escala, la escala de Evans, para valoración del dolor en el paciente inconsciente. Esta escala mide los siguientes parámetros: la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, si hay diaforesis y si hay lágrimas. En esta escala de Evans tengo tengo estos 4 indicadores y tengo mi escala de 0, que son los parámetros normales que debe de existir. Después es el número 1 y la numeración el número 2. Si se dan cuenta, en el número 2 aumenta el porcentaje tanto en frecuencia cardíaca de lo normal, tendrían que aumentar el 30% de las cifras normales. Ustedes ya saben cuáles son los rangos normales en frecuencia cardíaca, que son niveles que les voy a preguntar en clase. La tensión arterial, cuáles son las cifras normales en un niño, en un adulto y en un paciente inconsciente. De aquí podemos ver que en la escala número 2 o con la numeración de puntaje número 2, dice la interpretación es la siguiente: de 0 a 1 no hay dolor, la sudoración es una piel húmeda y con ojos húmedos. El dolor leve se puede presentar de 4 a 5, es decir, que sumando esto, si me da un puntaje de 4 a 5, de 2 a 3 yo tengo un dolor leve. Si me da un puntaje de 4 a 5, ya tengo un dolor moderado. Recuerden que es una escala para valorar al paciente inconsciente. Y si es de 6 a 8, es un dolor intenso. Aquí tenemos otra escala, la escala de Ramsay-Miller, para la valoración de un grado de sedación. El grado de sedación se mide y se valora de diferente forma en el caso cuando el paciente está consciente y nos puede hablar del dolor. En el caso de un grado de sedación tendríamos que valorarlo por niveles. El nivel más alto sería el nivel 5, en donde el paciente está dormido y no abre los ojos pero se mueve. Si vemos un nivel 2, el paciente está dormido, abre los ojos con el ruido ambiental. En un nivel 0, el paciente está agitado, está ansioso e intranquilo, quiere decir que no está tan sedado. Y el nivel 3 es hipnosis, hay inconsciencia y sin respuesta. La valoración y la interpretación sería la siguiente: en el caso de un puntaje de 0, no hay sedación. En el puntaje de 2 a 3, que sería el nivel 2 y 3, donde dice dormido, abre los ojos con el ruido ambiental, o dormido, solo abre los ojos y se le llama. Esta es una sedación consciente. En el nivel 4 y 5, el paciente está dormido, abre los ojos con estímulos físicos. En el nivel 5, el paciente está dormido, no abre los ojos, pero se mueve. El 4, el 5 y me faltaría aquí el nivel 6, entonces sería una sedación profunda. Conclusiones para este tema es: la historia del paciente debe intentar los siguientes puntos:
Finalmente, debemos establecer esa comunicación y esa relación adecuada entre el médico y el paciente. Es algo muy importante, sobre todo para cualquier tipo de especialidad o en el área que se esté trabajando. Investigar la causa y el mecanismo de producción del dolor también es importante, sobre todo por los factores que ya habíamos platicado, en donde la persona puede tener la percepción errónea o adecuada del dolor que vive. Diferenciar entre el dolor agudo y el dolor crónico, así como también diferenciar entre el dolor nociceptivo y un dolor neuropático, por ejemplo. También es importante que evaluemos los tratamientos previos, se los vuelvo a reiterar, es importante para no volverlos a repetir y cometer el error otra vez. Recuerden que el paciente se siente incomprendido o fracasado si no se llega a un diagnóstico adecuado. Esto nos puede servir como una guía para el tratamiento actual o a futuro. También se deben de descubrir las señales de alerta en el paciente con problemas que se puedan convertir en otro tipo de problemas, sobre todo de tipo psicológico o emocional. Bueno, y con estas conclusiones, con estos puntos más importantes, termino este tema en relación a la evaluación y a la interpretación del dolor. Gracias.